olvidos ocasionales, pérdidas de citas o nombres, esa es la etapa inicial. No sé, Angélica, si te recuerdas de algún caso que te llamó la atención y que viste estas tal vez cosas que estaban comenzando, ¿no? Porque muchas veces quien acompaña a alguien que está con esta situación, con esta enfermedad, es lo primero que va a notar, ¿no? Sí. Bueno, varios puntos voy a compartir en esta primera fase, por decirlo así. La primera, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa cognitiva, como lo decía ahora la colega, pero llega y sus síntomas empiezan 10 años antes de que sea, obviamente, de que lleguen los síntomas que vamos a ver más adelante. Y siempre, yo llevo más de 20 años trabajando en esta bonita rama. Gracias a Dios he tenido la fortuna de poder asesorar a muchas y acompañar a muchas familias. Y siempre yo les digo, desde los primeros síntomas, busca un porqué. Busca un porqué, se te olvidan las cosas, busca un porqué, cómo estás interiormente, busca cómo estás tus emociones. Y de ahí podemos mirar si esos olvidos son por una situación de salud, de memoria, o por un estrés, o por una fatiga crónica, etcétera. Ese por qué, porque en muchas edades de nuestra vida se nos pueden olvidar las cosas. Y ahí es donde a veces nos confiamos, porque el Alzheimer no es una enfermedad ni de la vejez, en eso sí quiero aprovechar para decirlo. No todos los adultos mayores les va a dar Alzheimer, no es una enfermedad que tampoco dé únicamente a la gente de 65 años, es una enfermedad que alrededor de ella hay mucho tabú y mucha desinformación. El domingo es el Día Mundial del Alzheimer, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y la idea aquí en los Estados Unidos este año es tomar conciencia y la rehabilitación y se va a enfocar mucho todos los eventos que están programados en los hábitos saludables. ¿Por qué? Porque así cuando tú conoces de la enfermedad a tiempo en la primera etapa puedes decir, no, venga, algo me está pasando, bueno, estoy estresada porque cambié de empleo, estoy distraída, no es que tenga Alzheimer, voy a buscar qué está pasando. Oh, no, mi mamá ya tiene 65 años y tiene problemas de salud, tiene 68, tiene 70 y veo que se le está olvidando todo y tenía muy buena memoria. Vamos a buscar ayuda. O sea, el entorno, el porqué, la edad tiene mucho que ver con esa primera etapa. Por eso siempre es importante contar cómo te sientes a alguien para poder buscar un porqué. Porque si no, sacamos la conclusión, ¿no? Como nos volvemos médicos todos, tienen Alzheimer y muchas veces son diagnósticos muy adelantados. Sim, é importante, então, quando a pessoa chega assim, na idade, 60, 65 anos, e aí já começa a mirar alguns sintomas, então não é normal olvidar as coisas, verdade? É bueno já estar assim. Sí, es que olvidar las cosas... Por ejemplo, si tú a los 30 años tienes un accidente, un ejemplo, y tienes un golpe en la cabeza, como lo mencionabas ahora, pues vas a tener una rehabilitación, vas a tener una terapia ocupacional, vas a estar distraído, se te van a olvidar algunas cosas. No es que tengas Alzheimer, tuviste un porqué. Si tienes 58 años, si tienes varias situaciones de esas tragedias familiares, se te va a olvidar todo. Estás pasando por un momento emocional, porque nuestras emociones tienen mucho que ver con nuestra memoria, porque recuerda que nuestro cerebro se percibe todo. Entonces es normal que se te olvide hasta cómo hacer una sopa, porque es que estás descargada emocionalmente. Entonces siempre tiene que haber un porqué, debemos de buscarlo, por eso la importancia de aprender del tema y buscar ayuda y no diagnosticarnos. No, ya tengo Alzheimer. No, porque el Alzheimer no es sinónimo de la vejez. No, eso es muy importante. Yo conozco adultos mayores de 95 años, cura memoria mejor que la mía. No, eso es importante. Entonces sí quiero como dejar esa destacado, calidad. ¿no? Y tiene otra etapa intermedia, Daniela, no sé si nos puedes ayudar, dice así, disminuye la memoria reciente, cambios de conducta, agresividad, miedo o alucinaciones. Tal vez para la comunidad que nos escucha, que nos ve, ¿cómo podemos explicarlo más todavía para que ella tal vez pueda identificar que el familiar que ya fue diagnosticado está ahora en esta etapa intermedia?
Sí, hablamos de que con el tiempo va habiendo una evolución de los síntomas. Entonces hay mayores alteraciones con los olvidos, hay una alteración muy marcada en la memoria. Entonces hablamos de grados, ¿no? De leve, moderado a grave. Entonces cuando hablamos de esta etapa intermedia, hablamos de un grado moderado. Entonces, aquí la persona, por ejemplo, olvida, o sea, olvida mayor cantidad de información. ¿Qué más pasa, por ejemplo, con ellos, no? Ya tienen problemas para regresar a lugares que son conocidos para la persona. Se desorientan y esto empieza a pasar de manera más frecuente y es más grande lo que les empieza a ocurrir, ¿no? Empiezan a haber parafasias, problemas con el lenguaje, empiezan a utilizar otros nombres, empiezan a ver lo que nosotros llamamos en nuestra área, psicoloquios, que son, por ejemplo, situaciones que pasan cuando la persona, en vez de decir el nombre de los objetos, empieza a describir las funciones del objeto, porque no recuerda el nombre. Y para hacerse entender, describe las funciones del objeto. Entonces, ¿qué más sucede con esto? Hay una afectación también en esta parte, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, vamos a tener problemas cuando hablamos de un grado moderado con las funciones ejecutivas, que son las capacidades que tienen que ver con organización, planificación. La persona tiene problemas para planificar metas, para llevar a cabo objetivos de las cosas que tienen que realizar, los pasos. Y obviamente van a haber también problemas con la conducta, ¿no? Empiezan a haber cambios en su personalidad. Son personas que tienen una mayor labilidad emocional, se irritan con mayor facilidad a diferencia de cómo lo hacían antes, ¿no? Y es muy común también que empiecen a preguntar cosas de manera muy repetida, ¿no? Muy repetida. Ya preguntó algo y de repente, por ejemplo, ¿tu mamá ya salió de casa? Sí. Y luego después de un rato vuelven a preguntar, ¿tu mamá ya salió de casa? Porque la persona olvida. Y esto es, o sea, es muy repetitivo lo que empiezan a preguntar. Y la persona ya no empieza a poder hacer cosas sola, ¿no? Entonces ya no es tan funcional como lo era antes con las actividades cotidianas. También olvidan, por ejemplo, la estación del año, empiezan a tener problemas con la orientación a nivel de tiempo y espacio, ¿no? Algo también muy llamativo que pasa en esta etapa intermedia es que, por ejemplo, la persona también se desorienta en primera persona, o sea, ya no se reconoce en el espejo ella misma, ¿no? También hay una alteración con el sueño. Empieza a haber mayor afectación a nivel con insomnio. Y también empiezan a tener pensamientos tipo paranoide, por ejemplo. Empiezan a tener pensamientos de que ciertas personas que están cerca de ellas les van a hacer daño, ¿sí? Personas que se acercan les van a hacer daño. Entonces, esto generalmente ocurre en la etapa intermedia. Wow. Y tenemos la última etapa que me gustaría nombrarla, pero después nosotras la podemos desenvolver para que es la etapa avanzada, porque el tiempo se nos va volando. La etapa avanzada dice dependencia total para actividades básicas, pérdida de memoria reciente y remota. Cuando hablamos de Alzheimer, hablamos de que generalmente se diagnostica en la etapa intermedia, ¿no? Entre 55 a 60 años, pero se pueden ver síntomas 15, 20 años antes, ¿no? Empiezan a verse de alguna situación. Entonces, ahí las cosas leves, ¿no? Luego, cuando hablamos ya de la etapa moderada y luego pasa a una etapa, la etapa grave, ¿no? Que sería una tercera etapa. Hablamos de que, por ejemplo, ahí las personas ya no se reconocen ellos, no se reconocen ellos mismos y no reconocen tampoco a los seres queridos. Les cuento algo cercano. Mi abuela materna tuvo Alzheimer y para toda la familia, yo creo, incluyéndome, era un poco doloroso, ¿no? Ver cómo ya mi abuelita pues no nos reconocía, ¿no? Y nos decía, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces ya nosotros nos empezamos a dar cuenta de eso, ¿no? Y es difícil, ¿no? Ver cómo la persona va deteriorándose poco a poco, ¿no? Hablamos de que ya las personas no pueden hacer cosas solos, no pueden hacer cosas solos, ya no son funcionales, ¿no? Porque necesitan la ayuda de otra persona para que les ayude, ¿no? Incluso el tema de comer, de glutir la comida, ir al baño, son actividades que
la persona deja de ser funcional, entonces pierden la autonomía, pierden esa identidad y con el tiempo va viendo la evolución de los síntomas, ¿no? Hay una afectación muy marcada que se ve con el tiempo de la memoria. La persona no recuerda hechos, acontecimientos recientes, pero de tiempo atrás, por ejemplo, empiezan a tener esos recuerdos, ¿no? Incluso hasta de la infancia, empiezan a recordar nombres, empiezan a llamar a esas personas. Todo eso nosotros podemos ver en el caso de Alzheimer. Pero situaciones recientes es lo que más olvidan, ¿no? Y hay a veces también situaciones que empezamos a notar, y esto pasa muy frecuente, ¿no? Lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua y no se me viene. Pero cuando hablamos ya de moderado grave, esto ocurre de manera muy frecuente, ¿no? Y muy marcada. O sea, la persona no recuerda los nombres ya de los objetos, de las personas, y tampoco se reconocen a sí mismas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ver si se trata de un caso de Alzheimer? Como, por ejemplo, nosotros en nuestro centro realizamos evaluaciones neuropsicológicas para ver qué es lo que está pasando con el paciente y de qué manera les podemos ayudar, ¿no? Y en este caso, pues nosotros pasamos evaluaciones para ver si se trata de un posible Alzheimer. Claro. Excelente.